En este video veremos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como bien lo dice su nombre, es aquel movimiento que se realiza en línea recta, por eso es rectilíneo. Y lo que varía en este movimiento es su velocidad. Ahora, el hecho de que su velocidad cambie ya nos está diciendo que existe una aceleración, pero la velocidad no está cambiando de una manera desorganizada, está cambiando de una manera uniforme, por lo que la aceleración es constante. Una vez entendiendo estas características fundamentales de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, podríamos resumirlos en tres grupos clave. Estarían resumidos en estos. El movimiento se realiza en una línea recta, presenta una velocidad que varía y, a su vez, tiene una aceleración constante. Ahora, veamos cómo encontrar las fórmulas empleadas en este tipo de movimiento. Para encontrar las fórmulas empleadas en este movimiento, deberíamos saber qué es la velocidad. La velocidad, primeramente, es el desplazamiento sobre un intervalo de tiempo. Y también deberíamos saber qué es la aceleración. En este caso, la aceleración es el cambio en la velocidad sobre el intervalo de tiempo. Ahora, también podríamos expresar esta definición como velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. A partir de esta definición podríamos encontrar una fórmula para encontrar la velocidad final en el caso de que nos haga falta la distancia. Entonces, para encontrar la velocidad final deberíamos despejarla, estableciendo que la velocidad final va a ser igual a. Posteriormente, deberíamos establecer que, o por lo menos tomar en cuenta, que el objeto debería iniciar en reposo, por lo que el tiempo inicial lo consideraríamos como 0 segundos. Por lo tanto, quedaría definido que la velocidad final sería aceleración por tiempo final, y esto de acá más la velocidad inicial. Y así tendríamos nuestra primera fórmula para encontrar la velocidad final, en el caso de que nos falte la distancia. Ahora, también podemos encontrar otras fórmulas, por ejemplo, cuando nos falta la velocidad final. Para esto comenzaríamos con un gráfico del movimiento. Gráfico de velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Aquí estaría la línea. Listo. Ahora, en esta recta se podría encontrar una pendiente. Por ejemplo, tomando un punto acá, estableciendo que aquí sería el tiempo inicial. Aquí, por lo tanto, sería la velocidad inicial. Y tomando otro punto acá, donde en el eje X sería el tiempo final. Y en el eje Y sería la velocidad final. A partir de esta pendiente podríamos decir que esta misma equivale a la aceleración, pues la pendiente lo que estamos haciendo es ver el cambio en los puntos del eje Y, que sería delta V, sobre el cambio en los puntos del eje X, que sería delta T, que sería lo mismo que la definición de la aceleración. Pero ahora bien, también deberíamos saber que el área debajo del gráfico es el desplazamiento, o la distancia en este caso. Al ser la distancia, se podría calcular de distintas formas, por ejemplo, tomándole como un trapecio o dividiéndole en un rectángulo y posteriormente en un triángulo. Vamos a ver qué pasa si es que usamos este método mencionado anteriormente. Deberíamos saber que la fórmula del rectángulo es base por altura y que la fórmula del triángulo es base por altura sobre 2. Por lo tanto, estaríamos diciendo que la distancia va a ser igual a la base, si es que lo vemos acostado, sería la velocidad inicial, por la altura, que sería el delta t, por el cambio en el tiempo,
más la base del triángulo, que sería velocidad final menos velocidad inicial, por la altura, que sería delta t o el cambio del tiempo, sobre 2. Esto de acá, este término de acá, lo podríamos sustituir. El término de velocidad final menos velocidad inicial. Pues como ya sabemos, la aceleración es esto mismo dividido para delta t. Por lo tanto, esto de acá se podría sustituir por aceleración por delta t, porque al multiplicarse se cancelarían y únicamente quedaría delta v, que es lo mismo que velocidad final menos velocidad inicial. Así entonces quedaríamos con la siguiente expresión. Distancia es igual a velocidad inicial por cambio en el tiempo más, en lugar de ponerle sobre 2, podríamos simplemente poner un medio por aceleración por cambio en el tiempo al cuadrado. Y aquí tendríamos nuestra segunda fórmula para encontrar la distancia en el caso de que nos falte la velocidad final. Ahora bien, también podemos encontrar otra fórmula en el caso de que nos falte la aceleración. Veamos, por ejemplo, tomando en cuenta el mismo método de resolución, pero ahora pensando que es un trapecio. Si es que pensamos que fuera un trapecio, estaríamos diciendo que la distancia va a ser igual a la base menor más la base mayor por la altura sobre 2. Así entonces, volviendo al anterior gráfico, veríamos que la base menor sería velocidad inicial, la base mayor sería velocidad final, la altura sería el cambio en el tiempo, y con esto podríamos ya reemplazar en la fórmula. Quedaría velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el cambio en el tiempo. Y aquí tendríamos nuestra siguiente fórmula en el caso de que nos falte la aceleración. Ahora, a partir de esta ecuación podríamos encontrar otra fórmula. Por ejemplo, si es que nos hace falta el tiempo. Para esto, lo primero que deberíamos hacer sería despejar el mismo tiempo. En este caso, el cambio en el tiempo va a ser igual a 2 veces la distancia sobre la velocidad inicial más la velocidad final. Y a su vez sabemos que la aceleración es igual al cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo. Por lo que si reemplazamos, estaríamos diciendo que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2 veces la distancia, y lo que está abajo pasaría a multiplicar, por lo que quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y si es que aquí igualmente despejamos la velocidad final, terminaríamos con que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y aquí tendríamos nuestra última fórmula para hallar la velocidad final en el caso de que nos falte el tiempo. De esta manera, resumiendo todas las fórmulas encontradas en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, podríamos resumirlas en esta imagen. Aquí tendríamos la fórmula en el caso de que nos falte la distancia, en este caso si es que nos falta la aceleración, aquí si es que nos falta la velocidad final y finalmente si es que nos falta el tiempo. Estas serían las fórmulas básicas utilizadas en el MRV y ahora sí vamos a ver los ejercicios de aplicación. Una vez que tenemos todos los conceptos y definiciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos empezar a hacer problemas. Entonces, el primer problema dice, calcular la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado que se aplica para que un automóvil se desplace en línea recta a 25 metros sobre segundo. Reduzca su velocidad a 13.9 metros sobre segundo en 25 segundos. Bueno, entonces,
Para hacer el problema tenemos que tener en cuenta esta fórmula y tenemos que despejar la aceleración, por lo que quedaría que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo esto sobre el tiempo. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, tenemos que reemplazar los valores, por lo que quedaría que la aceleración es igual a la velocidad final, que es 13.9, menos la velocidad inicial, que es 25, y todo esto sobre el tiempo. Es decir, todo esto sobre el tiempo, que es 25 segundos. Es 13.9 metros sobre menos 25 metros sobre segundo. Y esto queda segundos. 25 segundos. Entonces, aquí, luego hacemos la operación y esto va a quedar que la aceleración es igual a menos 11.1 metros sobre segundo sobre 1 metro sobre segundo sobre 25. Y una vez que realizamos toda la operación, nos va a quedar que la aceleración es igual a menos 0.4 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces ya obtuvimos el primer problema. Aquí la razón por la que queda metros sobre segundo elevado al cuadrado es porque este metro se queda arriba y estos 2 segundos se multiplican aquí abajo. Entonces queda 0.04 metros sobre segundo cuadrado. Esto se podría expresar. Entonces queda menos 11 menos 11.1 metros sobre metros sobre segundo menos 11.1 sobre 25 sobre 25 y aquí queda metros sobre segundo y aquí queda segundos. Se multiplica extremos con extremos y medios con medios y por lo tanto quedaría menos 0.4 metros por 1 es metros y segundos por segundos es segundo al cuadrado. Bueno, entonces ya una vez que hemos solucionado este problema, podemos ir al siguiente. El siguiente problema nos dice que dejamos caer una moneda desde una altura de 100.25 metros, de 122.5 metros. Y tenemos que calcular el tiempo que tarda en posarse sobre el suelo. Y hay que tomar en cuenta que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos que usar la definición que la distancia es igual a la velocidad inicial sobre el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí tenemos la distancia, que es 122.5, la velocidad inicial, que es 0, por lo que se anula este tiempo. Tenemos la aceleración, que es 9.8 sobre 2, y no tenemos el tiempo. Bueno, entonces ahora podemos empezar a reemplazar. Una vez que tenemos todo esto, podemos anotar aquí aparte, que la velocidad inicial es igual a 0 y que la velocidad final no la necesitamos en esta fórmula. También podemos tener en cuenta que la aceleración es igual a 9.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, tenemos estos valores y ahora sí podemos empezar a reemplazar. Entonces, tenemos que la distancia es igual a 122.5. Esto queda igual a velocidad inicial, que es 0 por el tiempo. Y esto más un medio
de la velocidad de un medio multiplicado por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos la fórmula y esto quedaría así. 122.5 es igual a el 0 por t, 0 es igual a, y por la aceleración me olvidé reemplazar la aceleración. Aquí la aceleración quedaría 9.8. Y 122.5 es igual a 4.9 por t elevado al cuadrado. Entonces, ahora seguimos reemplazando. Entonces, ahora esto quedaría, le damos la vuelta a la ecuación y queda que t elevado al cuadrado es igual a 122.5 unido para 4.9. Luego hacemos la operación de 122.5 sobre 4.9, queda que t elevado al cuadrado es igual a, esto es igual a 25. Entonces, ahora como que ¿qué hacemos con t al cuadrado? Hay que sacar la raíz cuadrada de los dos lados de la ecuación. Entonces ponemos que la raíz cuadrada de, ponemos raíz cuadrada de t elevado al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 25. Entonces, una vez que tenemos esto, simplificamos y tenemos que el tiempo es igual a 25 segundos. ¿Esto por qué? Esto es segundos, esta aceleración es metros sobre segundo elevado al cuadrado. El tiempo es en segundos, la distancia es en metros. Entonces aquí va pasando los metros y aquí tenemos finalmente metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como esto está siendo dividido, la m, los metros se van a cancelar y solo va a quedar segundo al cuadrado. Entonces aquí va a quedar segundo al cuadrado. Y la raíz cuadrada de segundos elevados al cuadrado, es igual a segundos. Entonces queda t es igual a 25 segundos. Entonces obtuvimos todo, obtuvimos el tiempo que se demora en ponerse sobre el suelo y también podemos obtener la velocidad final. Entonces, para obtener la velocidad final, aunque no nos piden el problema, es muy simple. Ahora solo tenemos que poner otra vez reemplazar en la fórmula y esto queda 0 más 9.8 por t, que sería t es 5 segundos, perdón. 5 segundos se demoran en total, no 25. 5 segundos por 5 segundos. Entonces, 9.8 por 5 es igual a, me abro un cuadro de texto y queda que la velocidad final es igual a 9.8 por 5, que esto es igual a 49. Entonces, la velocidad final justo antes de que toque el suelo es 49 metros sobre segundo. Y finalmente tenemos un problema para que ustedes resuelvan solos en casa, que dice, un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de a es igual a 0.5
metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí toca calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el tren a los 3 minutos. Aquí tienen que tomar en cuenta, tienen que convertir la velocidad que les salga en metros sobre segundo y también tienen que convertir de aquí de 3 minutos a segundos. Entonces, esto es muy fácil, son multiplican 3 minutos, 3 por 60, queda 180 segundos. Muy fácil. Entonces aquí pueden probar sus habilidades que han entendido en este video. Muchas gracias, espero que les haya gustado.